Hola, ¿qué tal amigos de Grupo Es Noticia? Pues estamos una vez más con el Corporativo Jurídico, que el día de hoy nos trae dos invitados de lujo. Por una parte, pues el notario Jaime Méndez de la notaría número 12 y la licenciada María Berta Blanco Meraz, que también nos vienen a platicar hoy que estamos en este mes patrio, el mes del testamento. Nos vienen a platicar pues algunas cuestiones jurídicas de lo que tiene que ver con el testamento. Yo traigo algunas preguntas que les voy a hacer también, pero bueno, primero darles la bienvenida. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a este estudio de Es Noticia. ¿Con qué vamos a empezar? A ver, díganos, ¿quién va a empezar? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nuevamente aquí nos encontramos después de algún tiempo ausentes, licenciada Vivi Ramos y la licenciada Edelmira, y en esta ocasión traemos a unos invitados muy importantes. Estamos en septiembre, el mes, uno de los meses más importantes, pues es el mes patrio, el mes pintado de colores, el mes en el que celebramos a los héroes que nos dieron libertad e independencia. Y pues bueno, pues ya Toñito ya nos presentó a la licenciada María Berta Blanco Meraz, al notario Jaime Méndez Jiménez, quienes son los que nos van a despejar las dudas que ustedes tengan. Pueden hacer preguntas en vivo, todas las sugerencias que nos quieran dar en este momento. Como quiera, tenemos unas preguntas que nos hicieron en el transcurso de la semana, que se las iremos planteando al licenciado Jaime. ¿Por qué es tan importante este mes? ¿Por qué le dedican un mes? A ver, cuéntanos, ¿por qué se le dedica un mes al mes del testamento? ¿Por qué es tan importante jurídicamente hablando? Bueno, lo va a responder mejor el maestro, pero de rapidito quiero darle las gracias. De nueva cuenta, estar aquí es emocionante. Efectivamente, el prever estas situaciones y informarse de manera clara, sin tecnicismos, para que todos los que nos escuchen tengan muy claro si quieren realizar su testamento o no. Maestro, ¿por qué el mes del testamento? Bien. Bueno, primero quisiera yo dar gracias a la invitación que me hicieron el grupo Es Noticia, por el medio informativo Notimex PR y al programa Legalmente Informados, y desde luego de forma particular a la licenciada Edelmira Rojas Sierra, a la licenciada Vivian Cristial Nova Ramos y a nuestro querido amigo y compañero Toño del Valle. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto para hablar sobre el mes del testamento. Claro, gracias. A ver, ¿por qué es importante el mes del testamento? Bueno, primero, lo importante es el testamento. Sí. Y por ello, por la importancia que reviste, se le concede un mes a las personas para animarlas a que asistan a la notaría más cercana a su domicilio, de su preferencia, para que otorguen su testamento. Vamos a ver ahorita en el transcurso de la charla por qué es importante hacer un testamento, qué significa y qué consecuencias trae para la persona que se convierte en testador. Sí, porque lamentablemente cuando alguien fallece dejan muchos problemas familiares. Normalmente decimos que así se puede destruir una familia, ¿no? Por la falta de un testamento, un documento legal que diga qué es lo que quería la persona, pues que lamentablemente falleció, y no dejar claras las instrucciones de cómo quería dejar su legado. Exactamente, vaya, ya prácticamente me quitaste las palabras, porque esos términos se voy a utilizar. La cultura testamentaria en nuestro medio es muy débil, es raquítica. ¿Por qué? ¿Por qué la gente no hace testamento? Yo considero por tres razones. Primero, porque uno le dice a un compañero, amigo, ciudadano, ¿por qué no hace su testamento? Y piensan inmediatamente que ya se van a morir. Así es. Lo relacionan con la muerte, que ella quiere que me muera, ¿por qué quieres que haga el testamento? Y eso, pues, es una falsa creencia, desde luego. Muchísima gente hace testamento y tarda, pues, muchos años, los normales, ¿no? Viviéndose. Por otra razón, no hacen testamento porque consideran, también de forma errónea, que es muy difícil hacer un testamento. Y por último, que es muy caro. Así es. Y ahorita, cuando yo les dé el costo, se van a reír. No tiene nada de caro. Yo creo que por esas tres razones la cultura testamentaria aquí en nuestro medio, no nada más en Coatzintla, sino en todo el estado de Veracruz y por no decir todo México, es muy débil. Casi no se practica. La gente no quiere hacer su testamento. Ahora bien, ¿para qué se otorga? ¿Para qué sirve un testamento?
Bueno, un testamento sirve para que el testador designe a su heredero, ¿sí? Y no haya lugar a dudas a quien desea, cuál es su voluntad de otorgar los bienes. Eso, como decía aquí del Valle, evita, porque nos consta a nosotros que familias enteras se han destruido al no ponerse de acuerdo sobre la repartición de los bienes. Y juicios ¿sí? muy largos. Los conflictos entre las personas, entre los familiares, son terribles a veces. Las familias se han destruido, como decía perfectamente aquí Toño. Nos consta que en muchos lugares, muchos familiares han llegado a extremos peligrosos. Les va de por medio la vida y les va de por medio la herencia. Algunos ni siquiera desean iniciar los trámites sucesorios porque saben que son conflictos, van a traer problemas. Y otros los inician, ¿verdad? Cuando no hay testamento, inician los trámites sucesorios y empiezan a tener controversias y los suspenden. ¿Sí? Nos consta todo. Por eso el testamento es un instrumento eficaz, idóneo para poner en orden la sucesión hereditaria. Es un documento que lleva certeza y tranquilidad a la familia, específicamente para que una persona, padre, madre, abuelo, testador, decida a qué personas les va a entregar después de que fallezca sus bienes, ¿sí? Y no haya lugar a discrepancias, ambiciones, envidias, que no se pongan de acuerdo. Para eso sirve el testamento, para decir a Pedro, a Paco, Hugo y Luis les toca el rancho, la casa y el terreno. Claro, Y claro. no Y hay las duda. deudas, porque también se heredan las deudas. Bueno. Fíjense que curiosamente, todos los testamentos que yo he hecho, no ha habido deudas. En el 100% de los testamentos que yo he hecho, los testadores no tienen deudas. Qué bien. Pero el testamento tiene que prever los bienes, las obligaciones por cumplir y las deudas. Dice que se expresa la última voluntad. Uh-huh. Yo digo que no, es falso ese término, es la más reciente voluntad. La última voluntad, así es. Pero no la última, No, porque la puedes última morir sería si ya se va a morir. Así es. Es la más reciente decisión, Exacto. porque mañana lo cambia y Así pasado es. también. Es que es una característica muy importante del testamento, que es revocable. O sea, ya lo hiciste hoy, pero mañana siempre el amor de tu vida no es el amor de tu vida. No estuve bien. Sí. Entonces, lo puedes cambiar. O sea, es un acto revocable, voluntario, unilateral. Algo muy importante, unilateral, porque pasa que a veces te preguntan, oye, ¿puedo ir, mi esposa y yo queremos hacer el testamento juntos, ¿no? Sí lo pueden hacer, pero cada quien con su instrumento por separado, ¿no? O sea, porque es un acto voluntario, revocable y unilateral. O sea, se supone que tú solito vas. Y aquí me lleva una pregunta que con el notario. De verdad, o sea, ¿sí se dan cuenta cuando alguien va presionado? O sea, que si alguna vez le ha tocado a alguien que lo llevan como que con manita de puerco y ahí así como que presionado o amenazado. Porque es uno de los grandes también preocupaciones y problemas cuando vas a hacer tu testamento y dices, es que te están obligando, o que después del fallecimiento desafortunadamente dicen, es que lo obtuvieron, ese testamento se obtuvo porque lo presionaron, lo amenazaron. Entonces ahí sí es muy importante destacarle el papel del notario, del fedatario público. Se dan cuenta, perciben, ¿qué hacen ahí en la notaría cuando ven que alguien va presionado? Bueno, la situación es la siguiente. Si el testador va a la notaría, nos encontramos en la oficina él y yo. Okay. Si él permite que algún familiar o persona conocida lo acompañe, está bien. Pero si los familiares se meten, yo lo saco.
les pido con todo respeto que se retiren, porque es la última voluntad, por así decirlo, en este momento, En ese momento. En ese momento. del testador. Tengo la experiencia, y aquí en Coatzintla precisamente, que acudí al domicilio de un testador. Estábamos en su recámara, entró la hija y la señora y otro hijo. Y cuando él empezó a dictar mi testamento, la hija se enojó. Oye, papá, tú me dijiste, me prometiste esto y lo otro. Y a mi hijo también, a tu nieto le ibas a dar. Digo, no se puede ese tipo de presión, sugerencias, que lo estén induciendo. Eso no, porque es la expresión libre de su voluntad, sin amenazas, sin coacciones. Y eso es de momento. Pero, por ejemplo, yo llego, estoy solo con el testador, pero ya antes le dijeron, no vamos a entrar al momento que dicte el testamento, pero ya sabes que si no lo dictas como yo te pido, vamos a tener problemas. Ahí uno no presencia las amenazas, la coacción, pero sí se da uno cuenta, porque le pregunta a uno al testador si es su voluntad, tranquilamente. Claro. Pero que uno se percate de que hay violencia, coacción, amenazas, ¿no? Licenciado. Se suspende el testamento. Ahora, otra pregunta. Sí. Para que la gente que nos está viendo que sepa, Sí. ¿cuánto cuesta en porcentaje tener testamento y no tenerlo? Es decir, si tengo testamento, la casa pasa a mi hijo. Sí. Pero, y el testamento me costó, no sé, 1,000 pesos. Sí. Pero si no tengo testamento, ¿cuánto le va a costar a mi hijo hacer que esa casa sea de su propiedad? O sea, ¿cuánto va a costar un juicio? Todo lo que se tiene que hacer para poder adjudicarse un bien que no fue testamentado. Sí. Yo le calculo que un juicio de sucesión intestamentaria por una casa, un bien que valga millón y medio de pesos, les va a costar 60,000 pesos, 70,000 pesos. En lugar de 1,000 pesos por haber hecho un testamento. Podría ser así. Entonces, como el testamento es el instrumento idóneo para resolver y evitar conflictos, por eso el gobernador del estado, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, y el secretario de gobierno, el ingeniero Eric Patrocinio Burgos, conjuntamente con el Colegio Nacional y el Colegio de Notarios del Estado de Veracruz, participan de un programa que se llama Mes del Testamento. El Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz está presidido por el notario Adolfo Montalvo Parroquí, quien le mandamos un saludo en virtud de que estuvo muy interesado en este programa. Yo le comuniqué la invitación que hicieron el favor de cruzarme, y desde luego que lo está viendo. Está en la ciudad de Jalapa y va a ver el programa. Igual la tesorera, notaria de Tantoyuca, la notaria Clarita, es de mucha estimación nuestra, intervinieron en la planeación de septiembre, mes del testamento, que aunque es a nivel nacional, en Veracruz tiene ciertas particularidades, porque el gobernador del estado, el secretario de gobierno, junto con la directora de la Oficina de Inspección de Notarías y Registro Público de la Propiedad, quieren darle un impulso a la cultura testamentaria aquí en el estado de Veracruz. Entonces el señor gobernador publicó ya un decreto en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado. Aquí traigo el ejemplar de la Gaceta. Ese es el número extraordinario 346 del 31 de agosto, en donde dan los lineamientos que me estaban preguntando para impulsar la cultura testamentaria de esta manera. Dar facilidades a los veracruzanos para que tengan posibilidades reales de otorgar su testamento. Y lo principal, abatir los costos. Es decir, los costos son el derecho, digamos, para que la gente me entienda, impuesto, los derechos que tienen que pagar por el registro del gobierno del estado del testamento y los honorarios del notario. Eso es todo. Y por eso el gobierno del estado señaló una inversión total, honorarios, gastos de la notaría
y el impuesto de 1,150 pesos por el Así es. testamento. Fíjese. ¿Cómo lo ve? Pues la verdad es que es un precio muy cómodo y como decíamos ahorita, es muy, muy caro el fallecer y no dejar un testamento. Sí, Eso sí mucho. es muy caro porque los bienes luego se quedan abandonados, se quedan sin ningún propietario y lamentablemente algo que pudiera haber sido tan fácil como ir al notario de más confianza de la persona, pues se pierde por esa desidia, por ese miedo de creer que este tema pues no sirve de mucho. Algo que también le quería preguntar, Sí. ¿es necesario que los cónyuges hagan el testamento? Porque a veces, tenemos la cultura machista en México, Sí. que el hombre se cree el dueño de todo, pero se casó con una mujer que es la dueña sin que él sepa del 50% de todos los Qué bueno bienes. que tocas ¿Cómo, ese cómo- tema. cómo es, Sí. ¿Cómo es ahí? A ver, explíquenme eso porque, digo, la gente normalmente dice, el que voy a ir, pues soy yo, ¿no? Porque yo soy el jefe de familia, pero él no sabe que nada más le toca el 50, ¿no? Bueno, ese tema alguna vez lo tocamos cuando estuvimos hablando de sociedad conyugal. Efectivamente, cuando tú te casas Sí. por el régimen de sociedad conyugal, a partir de tu matrimonio, a partir de que firmas y dice sociedad conyugal, todo lo que compres, o sea, adquieras en compraventa, porque hay varias formas de adquirir una propiedad: herencia, donación, cesión, regalos, etcétera. Todo lo que compres va a formar parte de una sociedad. Entonces el 50% es de un esposo y el 50% del otro. Por tanto, cuando tú vas a otorgar tu testamento, porque pasa muchísimo, ustedes no tienen ni idea cuántas personas tienen esta apreciación errada, y ojalá nos escuchen y ojalá resuelvan esto, porque cuando vas a dejar tu testamento, vas a testar con un notario, le dices, vengo a designar a mi hija, a mi hijo o a Chanita como heredera de mis bienes, o de mi exclusiva propiedad. Ya hay notarios que han tomado las precauciones de preguntar, bueno, ¿qué tienes? ¿Estás casado? ¿No estás casado? ¿Tus generales? Y dices, sí, estoy casado, nada más tengo esta casa. Ah, bueno, del 50% que te toca eso se lo vas a dejar a Chanita o a tu hija, pero el otro 50% es intocado. O sea, heredas lo que es de tu exclusiva propiedad, ¿sí? Y si tú eres exclusivo propietario del 50% de ese bien, es lo que heredas. El otro 50% es de la otra propietaria o del otro socio, ¿no? Entonces sí es muy importante, porque dicen, ya lo dejó en testamento, y luego no saben que ahí se queda, ¿no? Sí. Y lo peor es de que cuando ese bien lo llevan a transmitirlo por cualquier otra situación, si no hay esa previsión, las compraventas, ventas o lo que hagas pueden ser nulas. Así es, ¿Sí? así es. Entonces eso es muy importante. Ahora, otra pregunta que también quiero hacerles, porque también interviene el tema fiscal. ¿Cuánto dinero o cómo es mejor heredar dinero a través de un testamento que hacer únicamente una transferencia bancaria? Porque a veces ese dinero que te regala el papá o la mamá, que lo hacen por transferencia bancaria, no fue a través de una herencia, sino únicamente una transferencia. Por lo tanto, tienes una obligación de hacer una declaración de impuestos. ¿Cómo hace el notario para que ese regalo que le dio, esa herencia, pues no sea obligada de declarar impuestos? A ver, aclaramos entonces. En el primer caso, cuando es un regalo en vida, Sí. eso se llamaría una donación. Ok. La donación puede ser gratuita, puede ser onerosa, pero aquí vamos a contemplar que se trata de una donación gratuita. Sí. Donar es regalar. El padre le regala al hijo. Bueno, estamos hablando de una cantidad de dinero. Sí, exacto. Bueno, el problema es demostrar cómo el hijo ingresa a su cuenta bancaria 500,000 pesos o 1,000,000 de pesos. Exacto. Lo que yo hago es, viene el papá y le hago un contrato de donación Ok. a favor del hijo, donante y donatario, para que el hijo tenga con qué comprobar Hacienda, ante el SAT la forma como adquirió el dinero, y tener cuidado con la aplicación de la ley para el lavado de dinero. Exacto. Esta es muy Exacto. estricta. Con eso acredita
que aumentó $1,000,000 su cuenta bancaria Pero ¿de dónde porque su papá es la fuente de donde nació ese dinero. No hay ningún problema. Ok, Si se trata de dinero en efectivo, no tiene que pagar impuestos, ok, ¿no? Ahora, en una herencia, si es dinero a través de una herencia, es la misma situación. ok. Si es un inmueble, una casa, terreno, rancho, entonces tiene que pagar impuestos como si fuera una compraventa, Ujú, por así ujú. decirlo. Porque aquí no se trata de dinero, se trata de un bien inmueble. Tampoco se va a pagar el impuesto sobre la renta. Ok, Nada más se pagan de acuerdo al valor catastral, se pagan impuestos. Vaya, se tienen que cumplir con ciertos requisitos, como a veces se requiere una cédula catastral, una constancia de que no se debe nada al ayuntamiento, los pagos de derecho de registro, y no es muy grande la cantidad Ok, que tienen que ok. pagar Costoso. por recibir Oiga, licenciado. bienes inmuebles. Y en el caso de que la persona fallezca y no hay testamento y va al banco o van los 5 hijos al banco, ¿ahí cómo le va a hacer el banco? ¿O, Le cómo, agarran la o tarjeta y qué es saben lo que el se va? nombre. Porque luego los gerentes No de pasa los bancos es muy chistoso Sí. que te dicen, es que ya me cayeron todos los hijos, ¿no? Y ahora vienen todos por el dinero. Bueno, ¿Cómo se hace ahí? allí hay un conflicto Ujú. que se presenta. No hay, a ver, mira. Disposiciones de los bienes para después de la muerte, no nada más es el testamento. Ajá, Una persona abre una cuenta en el banco y designa beneficiario. Así es. Un ejidatario Ujú. tiene su lista de sucesión Inscrita agraria, en el rancho. ¿sí? El seguro de vida, ok, en los sindicatos, las cajas de ahorro, ¿sí? Los depósitos de un trabajador que va ahorrando, todo eso se va a disponer para después de la muerte. ok, Entonces, no nada más es el testamento. Bien, cuando hay conflicto, en el testamento el señor designa a Pedro, su hijo, pero en el banco puso a Juan. exacto. Ahí hay un exacto. conflicto. Bueno, van al banco y el banco dice, a mí tu testamento no me sirve, porque él puso como beneficiario para los efectos de la cuenta bancaria a fulano. Así es. Así así es, y es. hay que respetar. Así es. Lo que se puso en ese momento. Sí, en ese momento. Es la naturaleza de la, de la Licenciado, ¿y designación. quiénes pueden testar? ¿Vale? ¿Quiénes pueden testar? Bueno, nos brinca, si quieren les explico. ¿Cómo? No, sígale usted, sígale usted. Para- Programa, licenciado. ¿Quiénes Este pueden es el testar? programa. Es que somos muy preguntones. Sí, no, perfecto. Es que lo queremos aprovechar porque no pasan horarios aquí. Vamos a ver todo. ¿Quiénes Perfecto. pueden testar? ¿Quiénes no pueden testar? ¿Quiénes pueden heredar? ¿Sí? Seguimos. Todo eso, bueno. Entonces, aclaro, el artículo 1228 del Código Civil para el Estado de Veracruz nos da la definición de testamento. ¿Qué es un testamento? El Código dice, el testamento es un acto, fíjense, personalísimo, revocable, libre, por el cual una persona capaz, ya le estoy contestando, una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. ¿Sí? Los romanos distinguían dos maneras de transmitir la propiedad, en vida y después de la muerte. Aquí el testamento es para después de la muerte. Sí. Fabián, sin meternos en mucho conflicto jurídico ni Para que nos cuestiones entiendan más rápido. de interpretación y esas cosas, porque nos va a llevar a un mundo de problemas, quiero mencionar esto sobre la definición, Perfecto. porque no es concepto, ¿eh? Claro, El claro. concepto lo dan los libros, la definición lo da el código. Así es, la Hay ley. que saber distinguir. Así es. Por eso es la definición, dice, es un acto. Aquí entraríamos en serios problemas porque habría que aclarar si el testamento es un acto o un hecho jurídico. Pero ahí lo dejamos, Ok. porque no nos vamos a meter con la doctrina En francesa, jurisprudencias. el acto Sí, jurídico, sí. y vamos a terminar con la jurisprudencia Primero. analítica, Así es. y vamos a terminar Y con la vamos a doctrina terminar alemana enredando a del nuestro negocio jurídico. público. Ay, Es lo Así que es. no queremos. pero quiero yo mencionar, dice, el testamento es un acto personalísimo. ¿Saben qué? La palabra personalísimo existe en el papel y en la lengua, pero en la realidad no existe.
Estaba yo escuchando el otro día que decían, utilice tal jabón, porque es de primerísima calidad. ¿Cuál? Hay primera calidad, Claro. pero primerísima calidad. ¿Qué? O sea, hay un lugar antes De la primera. No hay. No hay. Oye, no hay. el plus de la primera, Sí. primerita, primerísima. Primerísima, ¿verdad que no hay? Claro que no. Es primera y no hay otra más que la primera. Pero, y entonces aquí, personalísimo. ¿Por qué? Porque se tiene que interpretar que la ley exige que la persona, el testador, lo haga por sí mismo. No permite No a través de apoderados, representantes, gestores. Entonces, el término personalísimo se tiene que entender así. Claro. Él y nadie más. Así Así es. ¿Sí? Pero, bueno, hasta ahí el comentario personalísimo. Es la intención del legislador. Fíjese que es más exigente en el testamento que en el divorcio. ¿Por qué? Ah, sí, es Porque verdad. aquí en Costa Rica Es verdad. ha habido algunas administraciones que permiten divorciarse por un A apoderado. través del apoderado. Así es. Claro, y llegó el momento cuando yo estaba litigando que yo era apoderado del esposo y Ujú. apoderado de la esposa porque era Claro. de uno. Y Me yo fui autodivorcio. y firmé por el esposo y firmé Firmé por por la la esposa. esposa. Entonces, con el testamento no se No se puede puede. hacer esto. Claro. Y con el divorcio sí. No sé, como ya no les digo, no sé si ahorita se permita. Cuando vino el gobernador Sí, Miguel eso es Alemán, no Ujú. se permitió. Ok. Y no Ok. se permitió, les voy a decir aquí entre nos, porque trajo a una funcionaria del entonces Distrito Federal, la trajo a Gobernación, aquí al Estado, encargada del registro civil, Civil. y en el Distrito Federal no se permitían divorcios por apoderado. Así es. Entonces implantó Ella lo aquí trajo su aquí. criterio y ya no se pudo. Ya no se permite. Pero Claro. se fueron y ya se permitió. Nada más, pues, Bueno, para que una vean, visualización. entonces el testamento No es. No permite. no permite eso. Ya decía aquí la licenciada Berta, es revocable. Bueno, el testamento no es definitivo. Se puede revocar, si hacen un testamento en la mañana, se puede revocar en la tarde, al día siguiente. ¿Cuántas veces? Las que quiera el testador. Se tiene una pregunta, ¿se tiene que revocar o se puede modificar? Las mismo? dos cosas, Las dos. exactamente. Ok. La revocación puede ser total o Ok. parcial. Ok. Si es parcial, nada más se modificó. Algunos es decir, artículos, dejó así 10 es. herederos, pero lo quiere modificar, quita uno Ok. y a los demás. Es lo que dicen Tú que sí, se sí. pueden hacer, coloquialmente se dice, se hacen varios testamentos, pero el último que va a valer es el... Ese. Así es, la La última modificación. modificación. Es lo que le llaman Y la muchos, última muchos voluntad. hijos se quedan con el primer testamento. No, pero si mi papá me dejó en el testamento Sí, y con pasa. eso, sin saber que ya fue modificado, Que ya lo cambió. o Que fue ya fue revocado. modificado. Aquí es importante acentuar que por eso hay que darle una lectura integral, completito, porque en alguna de sus partes el testamento puede decir se queda sin efecto la cláusula tal del testamento otorgado anteriormente. O sea, nada más esa parte es la que se quedó sin Exacto, efecto. Entonces, sí. es muy importante que cuando los herederos, las personas del autor de la herencia, no esté o vayan a ser válidos el testamento, le den una lectura precisa, bueno, o se acerquen con los expertos, ¿no? Con el notario, con los abogados, porque ahí si se modificó, ahí viene, o sea, te tiene que decir al notario que le vas a poner de conocimiento que va a hacer tu testamento, le tienes que decir ya hice uno, o él mismo se va a percatar cuando solicite los informes, ¿no? Claro. Afortunadamente todos estos llevan registros públicos y se ve si ya tienes uno anterior, entonces se especifica, ¿verdad? Sí, así es. Ahora, también es personalísimo porque solo lo puede hacer una persona. Ok. No pueden ir los esposos a hacerlo al mismo tiempo. Cada Ok. quien tiene que hacer su testamento. Por su parte. Aunque lo hagan paralelamente, pero diferentes los testamentos. Ok. También eso. Esto presentó un gravísimo problema con el COVID. El testamento se otorga mediante una entrevista personal Ujú. entre el notario y el testador, pero la pandemia vino a cambiar la vida, la conducta de todos nosotros y nos enseñó formas diferentes de vivir. Pero obviamente en la universidad donde damos clases, ya no pudo haber clases presenciales, ahorita ya estamos retomando eso. Nos vino a replantear situaciones de la vida real y situaciones jurídicas. ¿Cómo
realizar una entrevista personal con un enfermo de COVID. Claro. Empezaron a solicitar testamentos porque pensaban que el COVID era mortal para mucha gente, como lo fue lamentablemente, y querían que el notario asistiera. Sí. Entonces, a mí me tocó un caso y fui. Pero fíjense ustedes hasta dónde hubo necesidad de echar a volar la imaginación. Un compañero notario nos expuso en el colegio de notarios que le hablaron. El que iba a testar vivía en su casa en el segundo piso. Él llegó en su coche, le pidió que bajara una canasta, ¿sí? Le hizo el proyecto, lo subió el enfermo, lo leyó, lo aprobó, lo bajó, lo pasó en limpio y se lo volvió a subir. Eso nos contó que así hizo el testamento. Claro, claro. Cuando a mí me tocó la sana distancia. De forma virtual todavía no se permite. Para allá voy, Ajá. para allá voy. El testamento a larga distancia, Okay. por videollamada. En Veracruz no está reglamentado. Pero en la Ciudad de México ya hay muchas disposiciones para realizar actos notariales por vía electrónica a distancia. Aquí en Veracruz todavía no hay nada. Entonces, Todavía hay que arriesgarse. ¿sí? Perdón, si aparece un testamento en los años, en esta época de COVID que nos ha tocado lamentablemente vivir, levantado aquí en Veracruz y que sea a distancia, puede ser susceptible de nulidad, ¿no? Puede ser porque no hay una ley que lo permita. disposición que lo, A ver, que lo lo permitiera, que ¿no? dicen, a través de una videollamada, ¿ok? Me dicta el testamento, lo escribo, ¿y la firma? ¿Cómo se la recojo? Claro. Y es un requisito No hay, indispensable. necesitarían los ciudadanos tener firma electrónica Así es. reconocida para que nada más me la mandara electrónicamente y ya me dieron por firmar. Así es. Vaya, así como es. estamos funcionando en la Universidad Veracruzana, que yo las calificaciones con mi firma electrónica y no hay ningún problema. Pero la ciudadanía no tiene firma electrónica, o en el SAT, que también Claro, se utiliza. claro. Sí, eso es una materia nueva aquí en Veracruz que está ya analizándose para ver cómo se aplica, cómo se reforma la ley. Okay. Entonces, eso es otra cosa. Hemos aprendido. Ahora, ya dijimos, puede ser revocable en parte, ¿verdad? Digo, totalmente las veces que el testador quiera, ¿sí? Ha habido casos en que se revoca 5 o 10 veces el testamento. ¿Por qué? Porque así le conviene al testador. Situaciones personales de ellos y nada. Por eso el artículo 1427 del Código Civil para Veracruz dice: el testamento anterior queda revocado de pleno derecho por un testamento posterior perfecto. Ok. Queda revocado, ¿sí? Ahora, aquí hay un detalle. Bueno, no quisiera tocar el tema porque puede estar, pero vaya, Nos estamos entre emocionamos con el abogados. tema. Y si no, fácil de entender. En un testamento se puede reconocer a un hijo que no se ha reconocido. Yo no me ha llegado a ningún caso, pero yo sí tendría muchísimo ánimo para platicar con el testador y evitar problemas, que no lo haga. No es motivo de la charla esta. Bueno, si una persona hace su testamento, reconoce al hijo y después lo quiere revocar, no puede revocar el reconocimiento del hijo. Así Porque es. ya lo reconoció Ya. legalmente. Sí. Sí, no lo puede. Sí, ese es No lo- dijera el maestro, es un tema diferente, pero ya en el acotamiento así de rapidito, efectivamente cuando reconoces a un hijo por ser un derecho No te humano, puedes echar para atrás. exactamente, ya no, y es lo que a veces a muchos te preguntan, es que lo reconocí porque lo quería, pero ahora ya me divorcié de la que era su mamá Claro. y ya no Ya se no puede, lo quiero. ya no se Sí. puede, ya no se puede, el Sí, reconocimiento no se puede revocar. Sí. Ok. Ahora, lo que me preguntaba usted, ¿quiénes pueden revocar? En el estado de Veracruz, en principio, todos los seres humanos aquí en Veracruz que tengan capacidad, que sean capaces para atestar en términos del artículo 1238 del Código Civil para Veracruz. Entonces, todos podemos testar, pero ahora vamos a ver las restricciones o las excepciones. Por ejemplo, el mismo código señala quiénes son incapaces para testar. Primero, los menores de 16 años. Fíjese, los menores de 16 años. Por aquí traigo una tabla de las edades que se aplican en todo México. Aquí está. Saqué una tabla, no sé si se distinga, son unas 2, 4 hojas que pasamos
de las edades que se requieren en los distintos estados, no es la misma. De hecho, maestro, perdón que le Sí. añada, pero el spot que están dando a conocer a nivel nacional de la Secretaría de Gobierno federal, dice, aunque seas menor de edad, puedes testar. No sé si lo han escuchado en la radio. Dice, el mes del testamento, te invitan al mes del testamento que testes. Dice, no importa que seas menor de edad. Está bien. Pero yo cuando lo escuché me dije, caray, a ver, vamos a ver, porque no es totalmente menor de edad. Bueno, es que es menor de edad de 18, pero tiene que ser de 16. Claro. Pero no ponen en la edad. información que claro. escuchan, porque está mal hecho. exacto, porque yo digo, a ver, menor de edad, pues menor de edad te 5 años. tienes de 18 hasta, dije, 5 pero años. pues un niño de 3, 5, 7, 8, no. Qué bueno que se hace el acotamiento, que es efectivamente de 16, pero menor de 18. Así ¿no? es. Para así que es. puedas testar, ¿no? Sí, aquí en Veracruz no puede testar los menores de 16 años, o sea, los 16, 6 meses, 17, aunque son menores de edad, sí pueden testar. Okay. Tampoco pueden los que habitualmente o por accidente no disfruten de su cabal juicio. ¿Sí? Ahora fíjese, Determinado por... por un médico, un especialista, Ok. un especialista. A veces el juez interviene también, pero eso ya es más Complicado. Ok. Fíjese, en Morelos, Jalisco y Baja California se exigen 18 años en adelante para poder testar. Depende del estado, Sí. como nos dijo ahorita. 14 años en 8 estados de la República permiten testar. Berta, bueno, siempre hay cosas. A ver, yo planteo esta situación y lo dejo a criterio de los que nos están escuchando y de ustedes. Un niño de 10 años presencia, es testigo de un homicidio, de un delito. ¿Puede dar testimonio o no? ¿Puede ser testigo o no? Sí, puede ser Sí. testigo. Y bueno, ¿y por qué no puede ser testigo en un testamento? Bueno, son problemas que hay que resolver. ¿Sí? Claro. Para uno nos ponen candado, para unas cosas ponen Sí, candado y bueno. para otras lo permiten. No, y las situaciones eran peores. Por ejemplo, un niño antes se casaba, porque ahorita ya no se permite antes de los 18, Ah, ¿sí? Pero no podía administrar los bienes. Y sin embargo ya se podía casar. Así es. Para la diferencia de los papás, Era pero ahorita ya no. controversia, sí, pero nos Sí, saca un las grandes poquito. Ahora bien, contradicciones. si está enfermo la persona que quiere testar, se requiere un procedimiento especial con la presencia del juez. Nunca he visto yo una situación así. Es muy complicada para todos. Ok. Para todos. Sí. Ahora bien, en un testamento el testador puede poner una serie de condiciones. Dejo este bien para Hugo, pero con estas condiciones. En términos generales, las condiciones se aceptan siempre y cuando no sean imposibles de cumplir, siempre y cuando no atenten contra ningún derecho humano, no atenten contra el estado civil de las personas. Que nunca Por te vayas ejemplo, a casar. a Berta le dejo una casa, pero siempre y cuando no se case, Esposo No, mío, o no si se escuches case, eso. o se case con fulano, o se Claro. vaya de monja, o se salga del convento. Eso Ya no. Sí, no ya se está en admite. contra de la libertad. Ok. No se admite, ¿sí? Entonces, que no violen derechos humanos. Perdón, Sí, maestro, ¿se sí. admite que te pongan la condición de que te heredan pero que nunca lo vendas? No, ¿Verdad que no? no, O sea, de que digan, te voy a dejar esto, pero nunca lo vas a vender. Eso es como que la casa familiar, ¿no? Exacto, Luego pasa mucho. exacto. Como un legado. no. Luego a mí me han preguntado, digo, no, es que no, pero es que eso no, porque eso limita a Afecta Porque los la derechos. propiedad es un Exacto, derecho humano. derecho Ahora, humano, exacto. cuando llega algún testador con situaciones como esas, yo le digo, señor, disculpe usted, cuando su hijo sea propietario de la casa, usted ya no existe. ¿De qué se preocupa? Así es. ¿En qué le va a afectar? Que haga lo que quiera. Es más, no va a cumplir con el testamento. ¿Y quién le va a decir, te quito la casa porque no cumples con el testamento? Es que desde el cielo voy a ver que la remodelaste. Es una condición Claro, absurda. claro. A ver, fíjese, usted no puede vender una tienda de abarrotes y le puede usted poner, te la vendo, pero con la condición de que no venda refresco. Sí, es lo Usted le principal. puede poner, te la vendo con la condición de que no vendas tal marca de refresco, Ok. pero no prohibirle Así que es. venda, porque la propiedad es un derecho humano.
No, no se puede. Desde luego que no se puede. Todas las condiciones tienen que ser condiciones reales, que se puedan cumplir. Yo Ahora, creo que todas sus preguntas las trae el maestro. Sí. Por así ya me Guarda quedé tu, callada. guarda tu papel. Ya están contestando todas Ahora, las mira. preguntas. Licenciada Vivi tiene una pregunta. aquí la licenciada, a ver, ¿tiene preguntas? A ver, por favor. Ya me han preguntado varias veces, Sí. familia, conocidos, vecinos. Dice así, ¿puedo dejar la herencia a una persona o a una agrupación de mi confianza? Ya ve que luego no voy a dejarles a nadie porque no quiero que se peleen, o no le voy a dejar a ninguno de mi familia, se lo voy a dejar, no sé, La iglesia. al Teletón, a la iglesia, a un asilo. ¿Se puede hacer eso? Mira, tu pregunta tiene dos variantes. Primera, Es que no quieren hacer su testamento. le puede dejar los bienes a quien quiera, Hasta el gato. a quien quiera, Ujú. ¿sí? No hay restricciones para que él decida, es la voluntad de él. Así es. Esa pregunta me la han hecho muchas. Bueno, a un desconocido, ¿Se puede? Sí. a quien quiera, eso sí. Ahora, tu pregunta viene otra más grande abajo. ¿Quiénes pueden heredar? ¿Le puedes dejar a la iglesia, al cura, a la Cruz Roja, a quien sea? El artículo 1246 del Código Civil para el Estado de Veracruz dice que tienen capacidad para heredar todos los habitantes del Estado de cualquier edad que sean, ¿sí? No pueden ser privadas de ella, de la capacidad para heredar de modo absoluto. Ahora, aquí viene otra pregunta. ¿Un niño que no ha nacido puede heredar? Sí, claro, Porque ya Ese es un puede ser heredar, con la condición de que nazca vivo que Exacto. sea o viable. viable. Si no, lamentablemente no sé, pues ya no hubo heredero, pero sí, fíjate, hasta dónde llegan en el estado de Querétaro, se puede adoptar un niño que no ha nacido, en Veracruz no. En el Código Civil del estado de Querétaro se permite la adopción de un niño que todavía no nace. Ahora, qué interesante. ¿Sí? Que no escuche Y eso. bueno, no quiero meterme en Claro, delincuentes claro. legales, pero Maestro, ¿puede heredar a alguien que está en la cárcel? sí, claro. Ok, va. Sí. Eso se me pasó. Mira, ese es otro problema. Yo fui juez 10 años, aquí en Costa Rica estuve en el juzgado penal y sacábamos las sentencias penales y le poníamos, se sentencia a 10 años de cárcel a Juan Pérez con suspensión de sus derechos civiles y políticos. Sí, es que es eso en la sentencia. ¿Cuáles derechos civiles? Y por ejemplo, está en la cárcel, puede hacer testamento, Puede puede casarse hacer también un ahí. contrato de Puede compraventa. casarse. Claro. Puede Sí, casarse. sí se puede. Hacer un Cierto, testamento estudiar. en la cárcel es muy riesgoso. Lo mismo un contrato con un poder en la cárcel es riesgoso, porque yo llego a la cárcel, como he ido, y sale el que está detenido y me pregunta, oiga, licenciado, ¿qué es cierto que si firmo el poder o la compraventa, mañana salgo? Y le digo, yo nada más vengo a dar fe de que tú vendes o que vas a firmar un poder a tu abogado, pero de que salgas yo no sé nada. Eso es mucho tu abogado. Claro, Sí, porque claro, uno se convierte en cómplice y decir, sí, firma porque ya vas a salir. claro, Y la claro, verdad claro, es claro. muy difícil. Hacer un testamento en un hospital que me ha tocado es trágico, se me han muerto. Aquí en Pemex se murió uno, a las 10 de la mañana. Ahí voy, un amigo mío, fuimos a verlo, salí y estaba un poquito así, no estaba muy consciente, y le digo a los familiares, voy a tomar un refresco y entro. En lo que salí cuando regresé, ya salí. Otra señora que tenía cáncer. No, es trágico, es Claro. difícil de hacer un testamento en un hospital y en la cárcel. Es muy, muy difícil. Pero a ver, aquí les quiero contar una anécdota. Y lo que me preguntabas, ¿se le puede, con eso te contesto, se puede dar en herencia a la iglesia, a una asociación? Fíjate lo que dice el Código Civil. Bueno, el artículo 1263 del Código Civil dice: las disposiciones testamentarias en favor de los pobres en general, o del alma, porque así dice el Código, o de aquellos que no impliquen transmisión de bienes a personas legalmente capacitadas para adquirir,
se entienden hechas a favor de la beneficencia pública del Estado. Fíjate que yo estuve de juez en San Andrés Tuxtla. Entonces, un señor que tenía muchos bienes hace su testamento y dice, designo herederos a los pobres de Catemaco. Hizo historia esto. Claro, claro. Pero ¿quiénes son los pobres de Catemaco? Vaya, ¿quién los va a dar? ¿Quién lo define? ¿Quién lo define? Claro. Sí, nadie. Bueno, una serie de personajes rapidito se enteraron y forman una asociación llamada Pobres de Catemaco, Asociación Civil, y se presentan a reclamar los bienes. No, porque aquí dice que se entiende para la beneficencia pública. No a la sociedad. Sí, ya No querían asociación. quedarse Claro, con todos, claro. porque ellos no representaban a los pobres de Catemaco. Esto es su historia, ¿eh? Ahora, no pueden ser herederos. El notario que levanta el testamento, Ah, ok. el médico que lo está atendiendo, porque se supone que el médico lo puede inducir, el cura, la iglesia. ¿No? La iglesia posiblemente, si la Secretaría de Gobernación Lo permite. no así nada más. ¿Otra pregunta? Los gatos, como en Estados Unidos, ¿Los qué? los gatos. No se puede. Es que en Estados Animales, Unidos, sí. en Estados Unidos es muy común que digan, dejo a mi gato, le dejo todas mis Sí. propiedades y una persona que va a cuidar del gato. Inglaterra Aquí en México no se No, puede. no se puede. Ok. Mira, hay muchas corrientes jurídicas y el último grito del derecho en ese sentido es: existen las personas físicas como nosotros, Sí, las personas morales como la universidad, la sección 30, un banco, ¿no? sí, Son morales. Pero ahora están hablando de los derechos de los animales, así es. ¿sí? Y ahora hablan de los derechos de la naturaleza. Exacto, La exacto. naturaleza no tiene derecho. Ok, No. ok, Nosotros tenemos que cuidarla porque es nuestra casa. claro. Pero que la naturaleza tenga derecho, yo no Por estoy sí de acuerdo misma, con ¿no? eso. Así es. Ahora, un derecho es la cara de una moneda y la otra es una obligación. Ujú, El perro tiene derecho a que lo alimentemos y lo cuidemos, ujú. ¿sí? ¿Sí? Pero no tiene la obligación de quererte. De Así No es. le puedes cuidar, exigir la ¿no? obligación. No causar Entonces daño. se ha inventado Sí, la persona no humana, la figura de la persona no humana, que para mí es una aberración. claro, claro, claro. Entonces, le quieren dejar todos los bienes al gato Exacto, 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 exacto. y otro lo va a cuidar, otro va a cuidar los bienes. Así es, así El gato, es, así quién es. sabe, ¿no? Sí, pero como Una son, te digo, son Sí, locuras que de sí. repente ves en Estados Unidos Es que cierto. pasa y dice, heredó al gato, pues Sí, órale. es cierto. Pero en Sí, México es verdad. eso no se permite. Claro que Maestro, no. yo tengo otra pregunta. A ver. Una pregunta que me hicieron. Existen padres que no han heredado todavía a sus hijos. Sí, No le han legado, le han dicho esto te pertenece a ti. sí. El hijo muere, pero quedan los nietos. Los nietos quieren pelear la herencia. Pueden hacerlo sin que exista un testamento que ya le... No, a ver. A ver. No ha fallecido el autor de la herencia. El autor de la herencia no, Ah, no. pero La herencia. falleció. Es que esa idea la he visto muy común de decir, murió mi papá, pero yo soy su nieto, Sí. a mí me corresponde. Pero si el abuelo no le quiere dejar nada, no, es claro. libre de no dejarle Exacto, nada. sí. Es lo que yo entiendo. A ver, mira. El abuelo puede designar heredero a quien quiera, aunque no sea su familia, ni sus hijos, nietos, ni nada. Así es. A lo que usted se refiere es cuando no hay testamento. Así es. Cuando no hay testamento, el código establece quiénes son los herederos de forma excluyente. Entonces empezamos con los hijos. Supongamos que tuvo 3 hijos. A los 3 hijos les toca por partes iguales porque no hay testamento. Pero ¿qué tal si fallece un hijo y ese estaba casado y tenía nietos? ¿no? Así es. Entonces se sigue repartiendo en 3 y a los nietos se les da la parte del papá. Proporcional que le tocaba Sí. nada más al padre. Eso se llama que Por cabeza, por este. se hereda por cabeza Sí. o por estirpe. Así es. Por cabeza es la persona de cada heredero y por estirpe cuando son los hijos. Los Sí, descendientes de esa eso persona. es. Y por eso se llama herencia, porque heredas, o sea, vas heredando. Falta uno,
Sí, hereda el otro. esa Así esa es. es la pregunta que quería hacer, porque la persona que me preguntó está ahora sí aberrada de que a ella le toca lo que le tocaba a su Sí, papá, pero sin dividir con sus hermanos, ¿no? no, es que si el autor de la herencia, o sea, el dueño de este Todavía lapicero existe, y si aún no le no ha quiere dar, fallecido, pues si no hay herencia, o sea, herencia se abre o la sucesión se abre cuando la persona Ya muere. fallece. Entonces ya a quien le haya dejado por sucesión testamentaria o si no hizo el testamento, por sucesión intestamentaria, y ahí entran los parientes legítimos, primero los próximos y luego los remotos, ¿no? licenciado, la última pregunta. ¿Se ¿Por qué puede la última? ahorita para que siga de Ya nos este van a bloque? cortar, dice. Parece que está testando. ¿Se puede desheredar a un hijo? ¿Cómo desheredar? No heredarlo y Ah, sí. No heredarlo. Sí, Sí. tú lo heredas a quien tú quieres, Sí. a un hijo de los 6. Sí. Y ya, él se queda con todo. Y si se lo quieres dejar a un amigo perfecto. y no a los hijos también. ¿Cuántos testamentos no aparecen cuando la otra persona o la fuera del matrimonio, las relaciones extramaritales que le llaman, aparecen con las herencias? Porque Sí. el autor o la autora le dejó. ¿Y tú Sí. quién eres? Pues Ahora, una La pregunta, dueña de todo hay un esto. registro de testamentos Sí. en donde los hijos pueden ir a preguntar, porque a veces les dicen, sí, no dejó herencia, ¿dónde está el sí, testamento? pero ¿quién lo tiene? No, es que no hay herencia y se va a repartir intestamentariamente, ¿no? Porque así le conviene a los hijos, porque a lo mejor Ya el saben papá quién ya heredó, saben que ajá. sí heredó a la persona con la que él Claro. vivía los últimos años, y los papás dicen, los hijos dicen, no, se perdió el testamento. Así es, así es. Buena pregunta. ¿En dónde se pregunta, dónde se Sí, busca hay un ese registro, documento? Hay un registro estatal y un registro nacional. Nacional, ah, ok, perfecto. Ahí también traigo eso. Sí, hay ese registro, pero nos dan un plazo de 10 días Ujú, para que, a partir de la fecha en que se hizo el testamento, ujú, para registrar. ok, Es que antes no se registraba y aparecían testamentos de hace 5 años. así es. Mágicamente Ahora no. también, ¿no? Ahora hago el testamento, inmediatamente tengo que mandarlo a registrar. A registrar, Sí, así para es. que no haya Para cuando se dudas. haga la búsqueda, si existe, Se encuentre, ahí está, se encuentre. más rápido. Y ya me pasa pues, con cierta regularidad, fallece el testador y yo llamo a los herederos. Ok, Y le digo, mire, te leo el testamento porque te dejó esto y te dejó el otro. A veces no se llevan, no se conocen, yo llamo a todos y les doy una copia del testamento. ok, ok, Sí. ok, sí, Así sí, sí. es. Sí, porque le digo, antes sucedía mucho eso, ¿no? Que los Sí, hijos pasa mucho. decían a la mujer con la que vivía el papá, le decían, no dejó nada a mi papá, y entonces ellos sabían que había una herencia Sí, para la cierto. mujer Sí. con la que él vivía, pero para poderse repartir entre ellos decían que no existía ese testamento, ¿no? Sí, Entonces, así bueno, es. digo, es importante la gente que nos ve es que haya ese registro, que lo busquen y que vean si realmente la persona dejó un testamento. Exacto. ¿Qué más Bueno, nos van a aquí- platicar? A ver. ¿Preguntas? A ver. Bueno, es como que hay una situación que es muy, varias personas me han preguntado, nos han preguntado, nos han llegado al despacho. Ejemplo, hay papá, mamá, fallecen, dejan el testamento y así, pero tenían 10 hijos y los hijos por lo regular, pues, bueno, hacen el trámite y durante el trámite testamentario fallece uno, fallece otro. Y cuando les explicamos que para continuar el juicio principal tenemos que encontrar o tenemos que tener en nuestro poder, pues ahora sí que la resolución de la persona o de la... El hijo que falleció. Así es, la sucesión, tiene que haber un representante de la sucesión de las personas que fallecieron. Sí. Y muchas personas como que dicen, es mucho trámite, Sí. es que me quieres hacer juicios porque quieres cobrar. Les explicamos la forma en que se tiene que el juicio lleva una formalidad y cada uno debe tener un representante para que pueda continuarse el juicio principal, Sí. para poder ahora sí que tener los bienes de papá y mamá bien y escriturados para llegar a esa etapa. Sí. Esta situación nos ha pasado mucho porque nos llegan al despacho a preguntar sobre esa parte y se quieren ahorrar esos juicios. Llegan directamente los hijos de las personas que fallecieron y yo creo que con esto o con el acta de nacimiento no es así, No es o sea, así, tenemos
que tener un representante de la sucesión de las personas que fallecieron para poder continuar la secuela del primero. Y nada como que el notario nos diga, nos explique que en efecto es eso, no es que nosotros inventemos algún juicio. Sí. No, lo que pasa es que luego piensan que uno les está metiendo ahora así como dice baja Sí. en eso para poder generar más De aquí honorarios. sale la y no. pregunta. Cuando el autor de la herencia fallece, ya dejó su testamento, ¿no? A Carlitos. Carlitos empieza el juicio para que lo hagan heredero de esa herencia, Sí. pero Carlitos fallece. ¿Su esposa y sus hijos de Carlos tienen derecho a heredar esta parte? Sí. Sí, si él era el único heredero, a él le correspondía la herencia del Ajá. abuelo, Exacto. o del suegro, ¿no? Pero Del si abuelo. Carlos no dejó testamento, Carlos, el heredero del abuelo, se Ajá. puede decir, sus herederos tienen que hacer su sucesión Intestamentaria. intestamentaria. Sí, exacto. Si Carlos dejó testamento, tienen que hacer su heredero o Sí. quien necesita su sucesión testamentaria. Entonces ya que hagan esto, se convierten en Carlos, le dan vida a Carlos, porque por eso el albacea se llama representante de la sucesión, o sea, de la herencia, pues, del que ya no está, se representa y entonces ya es el que hereda, ¿no, maestro? Acotamiento, ¿no? Sí, sí, sí. A De ver, ahí la pero importancia. retomando el punto aquí de la abogada, que es un nudo. Es un nudo eso Sí, que hay que es un desatar. nudo. Sí. Lo correcto, lo pegado a la ley es que la viuda del hijo, que es heredero el hijo, promueva el juicio de su esposo, del hijo que falleció. Así es. La nombren heredera y albacea. Y entonces así comparezca al juicio del suegro o del abuelo. Pero luego no son casados. Ahora, ¿La concubina puede comparecer? ¿Perdón? ¿Una concubina puede hacer eso? Claro, una concubina sí puede comparecer, tiene derecho a heredar y le quiero decir algo, la ley va en el sentido de que también las amases. Sí. Así Es es. decir, eso sí, el platicamos concubinato una vez, existe cuando ninguno de los dos está casado, Claro. pero en nuestro medio es la situación de que muchas personas están casados y tienen una novia, También ¿sí? tienen derecho. Entonces, No se da, pero puede ser casos así. la palabra masia no está reconocida en el código. ¿Por qué? Porque primero estaba el matrimonio en un nivel y el concubinato muy abajo, ahora ya Ahí se está, equipara. va. Pero ahora viene la muchacha que convive con un casado, Cierto. que no es concubina porque él está casado, o ella, o los dos. Entonces ahora quieren equipararlo también. Bueno, esa es la realidad en México. Como Claro, no así vayan es como las se está esposas. viviendo y así es como Así se... Sí, Así es. Otra pregunta, licenciado. Sí. En el caso de que se hace una herencia, por ejemplo, de una casa, habitación en 5 personas, ¿cómo le hacen 5 para cortar la casa y apropiársela entre los 5? O sea, Bueno, a ver, mira. ¿ustedes permiten ese tipo de herencias? Bueno, a ver, los nombró herederos en copropiedad de la casa. Sí, exacto. Sí, uno vive abajo, otro en medio, el otro no el cuarto de al lado. quiere en la parte que está más allá, él quiere en la calle. Bueno, eso es un conflicto. Ujú. Si en el testamento los nombra herederos o propietarios, yo los llamo y les digo, señores herederos, dejen de estarse peleando. ¿Quieren vivir allí o no quieren? Véndanse, tú cómprale y tú véndele. Y el dinero sí se puede, o véndalo a un tercero y el dinero sí se puede. Se reparte. partes iguales. Tengo el caso de una abogada, verídico. Sí, sí, claro. La abogada resultó coheredera con una tía, Ujú. con una casa, Sí. unos pleitos. Nunca se pusieron de acuerdo. Entonces, en el fragor del pleito, la abogada dijo, mira tía, ¿quieres la mitad de la casa? Te la voy a dar. Y mandó a hacer un muro que atravesó toda la casa. Así es, Ahí está así es. tu parte. Así Vaya. es. Es una cosa más bien motivada por el coraje, por la falta de comunicación y de acuerdo, y porque cada quien se encapricha, se mete en su trinchera y de ahí no lo saca. Pero se puede escriturar para casa habitación metraje muy pequeño, ¿no, No, verdad? No se puede. O sea, Porque No, ese todo- deben ser mínimo 105 metros de superficie por lo menos para Y- que sea casa habitación. y 7 metros. Pero yo pregunto, ¿Qué haces? me parece que hay casas de
Infonavit o de interés social, Sí, bien que son chiquitas. Más pequeñas, de Sí, 80, ¿cómo se 85 divide metros. eso? entonces a nosotros como Es de todos ahí. nos Así limitan en eso y sin embargo por otra parte Así es, son más chicos, otorgan ese claro. tipo de vivienda. Ahorita que tocó el tema, cuando se hereda ahora sí, en grupo, que En son propiedad de con varios, propiedad, ajá. si son 5 o 6 hermanos, fallece uno, los 5 hermanos, ¿qué pueden hacer si no están de acuerdo en darle al sex, a las... No es que no estén de acuerdo, tienen derecho y lo exigen. bueno, que se tienen puede, derecho, pero ahí a qué se puede llegar hablando con esa persona, a pagarle su parte. Sí, Y si esa todo, persona se no puede quiere, quedar uno con la parte de todos Petición y de se las herencia. paga. Sí, ya está. ¿Sí? Así Sí. es, así es. Es que ese es el chiste, que se pongan de acuerdo y se repartan. Compren, véndanse entre ellos... o vendan a un tercero y repártanse el dinero, pero no estén viviendo en el conflicto, porque yo vivo abajo, tú vives arriba y no te dejo subir porque la escalera es mía, Exacto. la mitad de la Pasa mucho, escalera es sí. mía. Exacto, es que aquí pasa utilizan bastante. mucho eso, Sí. ¿no? Que bueno, vamos a llegar ya a la hora de transmisión. Nos vamos a tener que despedir. Bueno, pues ¿Qué nos queda pendiente? A ver, Ves el testamento, a ver, invitarlos es a que testen. la verdad no he llegado al punto Ya que no yo nos quería, a ver, Ya, adelante, práctico, adelante, adelante, adelante. porque se nos quedan aquí Sí, ya. No, no, en el adelante. papel, se nos quedan los testigos, las clases de testamento, Sí, el secreto profesional del notario, Perfecto. cómo un incapacitado parcialmente, un ciego, un mudo, una persona que no puede firmar, no tiene embarazo, no puede poner huella, cómo lo puede hacer. claro. Bueno, pero a ver, a lo que yo quería llegar, A grandes rasgos. explicarle aquí a las personas que nos están escuchando que es muy fácil hacer un testamento, Sí. cómo se hace. Si gustan acudir a la notaría de su preferencia, lo hacen, platican con el notario, le expresan su voluntad, el notario toma nota, lo redacta, le enseña el proyecto, si está de acuerdo lo firma y eso es el testamento. Ok, Se puede hacer en media mañana, ok. Sí. Rapidísimo. en media para que mañana. lo Hay consigan. otras formas ¿Requisitos más para el rápidas. testamento? ¿Perdón? ¿Requisitos para el testamento? Sí, cómo no. Aquí les traigo, pensando en que ustedes quieren hacer su testamento, aquí te traigo tu hoja con los requisitos, Sí. aquí la tuya, aquí la de Berta y aquí la del Valle, para que se animen a hacer su testamento. Es muy rápido. Me lo anímense llena. a hacer su testamento. Le tienen Pero- que llevar los documentos de propiedad, es decir, No. la persona le tiene que llevar la escritura, Absolutamente. nada. Tú me dices, es que no explicamos eso. Hay dos clases de testamento. Sí. Uno donde dice, le dejo a mis Universal hijos, y el legado. ese se llama testamento universal, Así es. le dejo a mis hijos todos los bienes que tenga yo actualmente y los que tenga al momento de fallecer. morir. Porque puede vender uno Claro. y puede adquirir otros. Ese es testamento universal. Ok, Y el otro se llama testamento por Por legados. legado. Ujú. Es lo mismo, ¿no? Pero cada quien su Es parte. lo mismo, sí, pero como decía Vicente Fernández, voy a cantar canciones nuevas pero antiguas, canciones viejas pero modernas, que Claro, no es lo mismo, pero claro. es igual. Y yo Sí, le digo- legado, cada quien tiene dividida la herencia, y ¿no? yo le digo, es la mejor definición de la Divina Providencia, porque no son los mismos, pero es igual. Bueno, entonces, heredero y legatario es el mismo. Una cosa es la herencia y otra cosa son los legados. ¿En qué consiste? Testamento universal, le dejo a mis 3 hijos todos mis bienes, ya, por legados. A Juan le dejo el rancho, a Hugo le dejo el coche, Así es. a Pedro la casa, al otro la cuenta bancaria. Eso se llama el legado. ok. Pero bueno, sí se vale, no tiene caso, yo lo he hecho. Pero he tenido casos en que me dice el testador, quiero repartir mis bienes. Ujú. El testamento universal, no, uno por uno. Dejo mis zapatos tenis a Pedro, los zapatos cafés, los zapatos negros a Mengano, la estufa a mi hija, el horno a mi nuera. Y hizo una telenovela, así. Sí. Y lo tuve que hacer porque era su voluntad. Así Entonces, iba yo a su casa porque no podía salir y toda la tarde nos aventaban. Digo, oiga, voy a amanecer, mejor vengo mañana porque lamentablemente el testamento se tiene que hacer de corrido, en un solo acto. Pero era tan largo, ¿qué hago? Me vengo a vivir aquí, Sí. no dormimos. ¿Y en precios hay diferencia entre uno y otro? Un legado Pues, universal. por el trabajo.
Ah, ok. Pero aquí en esta, la disposición actual del precio que se acabo de dar, no hay diferencia. No hay diferencia. Ah, Este es mes, igual. 1150, ¿verdad? ¿Perdón? 1150 1150. este Ya mes sea el... para que puedas realizar tu testamento. Te invitamos a que acudas a cualquier notaría que sea de tu confianza y lo realices. Es un acto de, yo le digo, es un acto de amor puro, porque ya uno no va a estar y aún así te preocupas porque tu gente, porque las personas que tú amas tengan sus bienes. Así lo es. puedo definir como Bueno, primero. antes de que vayan a terminar, se puede poner en un testamento cosas bastante complicadas. Por ejemplo, se puede poner un fideicomiso, se Sí. puede hacer en un testamento, se puede el reconocimiento de hijo, que es complicadísimo, ¿sí? El nombramiento de un tutor, de un curador, se puede poner también el perdón de una ofensa en un testamento, ¿sí? Las De los disposiciones delitos para los el delitos. alma, para los pobres también se puede poner, las disposiciones del entierro, las funerarias también se puede poner, a los pobres en general, se puede constituir una fundación como la de la Universidad Veracruzana, se puede constituir por testamento, se puede reconocer deudas y así. Eso está en un librito, aquí lo exhibo, que Sí. se llama Disposiciones Testamentarias Atípicas, que fue publicado por el Colegio Nacional de Notarios. El autor es Javier Arce Gargollo, un reconocido notario del Distrito Federal, y se lo obsequio aquí a la compañera Berta para que se entere de todas las cosas que se puede poner en un testamento que no son muy comunes. Así es. Así Bueno, es. yo Muchas por mí gracias. podríamos seguir hablando otra hora. Se nos va el muy tiempo, contento pero aquí, bueno. Pues ustedes- ahora sí que ustedes nos gustaría poder retomar esto. Todavía estamos en tiempo, en unos Estamos 15 en el días mes, más. claro. Pudiéramos hablar de lo mismo o temas específicos, o si ustedes tienen algunas preguntas que quieran hacer en unos 15 días, tener otra charla de este tipo, que la verdad es que son muy instructivas para toda la gente, y creo que todos tenemos muchas veces dudas que aclarar, y lo importante es tener una persona profesional que sabe dilucidar este tipo de cosas que no sabemos y que siempre queremos saber. Así que si hay posibilidades, bueno, pues está la invitación, y Gracias. con todo gusto en 15 días aquí los esperamos si ustedes tienen oportunidad. Continuamos con el tema, claro que sí, nos Porque aceptan. es un tema bastante interesante, y creo que si ya nos vamos a detalle y a preguntas, pues hay mucho más de dónde sacar. Así es. Por mi parte, agradecerles a ustedes nuevamente que hayan estado con Gracias, nosotros, a los gracias. invitados especiales del día de hoy, gracias por haber estado, y pues ayúdenos a compartir esta transmisión para que otra gente también sepa que este mes es el mes del testamento, Mes del testamento. y que es importante que usted también haga el suyo. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias a ustedes Claro que por sí, su gracias. presencia y por la invitación. Bonita Muy tarde. agradecido, estoy a su disposición y sería una honra que me volvieran a invitar. Muchas gracias. Gracias. Que pase bonita tarde.